tal, señoras, señores? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a este espacio La Rioja en Pleno. Ya saben que cada mes nos acompañan los portavoces parlamentarios, sus portavoces, las personas que les dan voz en la Cámara Autonómica. Son 33 diputados y aquí están, pues 4 de ellos representan otras 4 formaciones políticas. Enar Moreno por Izquierda Unida, Sara Orradre por PSOE, Cristina Maiso, Partido Popular, y Ángel Alda, Vox, que además es siempre la voz masculina porque coincide que No suele acompañarme ningún compañero. Alguna vez Miquel viene, bueno, sí, Carlos también. y Carlos alguna vez. Es que Carlos no lo pongo porque cuando él está, no estoy yo. Eso es verdad, sí. Es 12 de diciembre, es jueves. Estos señores y señoras tienen un pleno muy importante en una semana o un par de semanas, que es el pleno de presupuestos, que es el más importante del año, lo decimos siempre. ¿Por qué? Porque con esos dineros públicos, los que ustedes aportan, pues se nos dotan, se nos brindan los servicios públicos. Ya han hecho prácticamente todo el trabajo previo, que son pues los debates en comisiones, preparar las enmiendas. Todo eso es un trabajo importante, ¿eh? Bueno, venimos aquí a debatir estos asuntos, los que competen a esta comunidad autónoma, y también hablaremos de la actualidad nacional, que como siempre está enfangada. Eso sí que no cambia, ¿eh? Queríamos hablar en primer lugar, y vamos a escuchar a la consejera, si me lo permiten, los portavoces, a la consejera de Salud de esta comunidad autónoma, y que habla de un asunto que importa y mucho a 10.500 personas que son funcionarios públicos y que hasta ahora pues les brindaba su sanidad, su atención sanitaria Muface, o las entidades con las que convenía Muface, y que a partir de ahora pues esa atención sanitaria queda en el aire. Les importa a ellos y también a los demás, claro, porque pasarían a formar del sistema público. Bueno, eso está por ver. Vamos a escuchar a María Martín y después a los diputados. En el caso de La Rioja son 10.500 para los que hay que proveer médicos de atención primaria, que en este caso serían 10, centro de salud, puesto que aumentaría esa atención, y todas las especialidades pues habría que, por supuesto, presupuestar, que en nuestro caso sería del orden de 21 millones, y el coste añadido. Y habría que ver cómo se hace toda esa transferencia, que hasta ahora no nos han dicho nada. Ese mensaje que están intentando lanzar de tranquilidad es totalmente incoherente con el otro mensaje diciendo que Muface se deshace. Y de verdad, lo último de un gobernante es generar incertidumbre. Lo último de un gobernante es generar incertidumbre, lo dice la consejera de Salud del Gobierno de La Rioja, que en caso de que todo este tema acabase pues 31 de enero. Sin acuerdo, tendría que asumir, hablando llanamente, este marrón, que es un problema. Sí. Así es. Así es. Sí. Y aquí a la izquierda ideológica dicen, bueno, vamos a escuchar a Cristina Maiso. Yo creo que lo que estamos viendo en estas últimas semanas es cómo el gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en jaque el modelo Muface. En primer lugar, porque en vez de tomar decisiones responsables, lo que ha hecho es crear incertidumbre y crear preocupación en más de 1,5 millones de funcionarios en España, y, como bien decía la consejera, en nuestra tierra 10.500 funcionarios públicos. Yo creo que el modelo de Muface es un modelo de éxito que debe mejorarse, que debe afianzarse y fortalecerse, y que tiene que solventar el problema cuanto antes el Ministerio de Función Pública y el Gobierno de España. El problema que tenemos es que lo que hay detrás es que no creen en el modelo. Y no lo digo yo, lo ha dicho uno de los socios de gobierno, que es la ministra de Sanidad, cuando el 18 de noviembre presentó un informe por el que decía que el modelo Muface ya no era razonable, era un despropósito y que se tenía que acabar con él. A partir de ahí, el ministerio que es competente, que es el de Óscar López, como ha estado más en otros temas, como puede ser la Subsecretaría General en Madrid, pues en vez de atajar y solventar y tranquilizar a los funcionarios y a las familias de esos funcionarios que les afectan, pues lo que ha hecho es patada para adelante, y bueno, pues ya seguiremos negociando con una prórroga que ni es obligatoria ni sabemos si se va a producir.
Sí. Perdón, pedía la palabra Ángel Alda y cuando decía Cristina Maiso que el modelo de Muface es un modelo de éxito, veía caras aquí también, ¿eh? Bueno, Ángel. no sé si el modelo de Muface es un modelo de éxito o no, pero lo cierto es que la sanidad española, el juego de equilibrios al que está sometido, está para mirar y no tocar. Las mutualidades dentro de este juego juegan un papel fundamental, en general las mutualidades y en particular Muface, que es el problema que nos incumbe ahora mismo, ¿no? Bajo el paraguas de Muface, ya lo ha adelantado Cristina, hay más de 1,5 millones de funcionarios españoles, más sus familias, es decir, que afectan a en torno a 2 millones y pico, 2 millones largos de españoles, los cuales están bajo el paraguas de Muface. Del 1,5 millones de funcionarios, el 70%, o sea, 2 de cada 3, eligen la atención o la sanidad, por así decirlo, privada. Ya no vamos a entrar, o sea, yo no puedo entrar a valorar por qué eligen este modelo o por qué eligen el público, ¿no? Pero los datos están ahí, 1 de cada 3, del 1,5 millones, 1 millón eligen la privada. Cada año los funcionarios tienen la libertad de elegir. ¿Cuál es el problema? El Gobierno de España en octubre se reunió y determinaron que las primas se iban a incrementar en un 17% para las aseguradoras. ¿Qué pasa? Presentaron el pliego de condiciones y el concurso quedó desierto porque Adeslas, Asisa y DKV, que son las 3 empresas que ahora mismo están prestando ese servicio, pues han dicho que los números no les salen. Que no Entonces ellos han pedido una prima del 40%, pero es que claro, o sea, aquí estamos hablando de Adeslas, Asisa y DKV, pero es que hay otras empresas, otras aseguradoras como Mafre, como Caser o como Sanitas, que en su día también prestaron ese servicio y que han rechazado y han declinado prestar ese servicio. Entonces habrá que ver realmente si las cantidades que está ofreciendo o que está ofertando el Gobierno de España son realmente competitivas para que estas empresas presten este servicio. Desde luego que si estas empresas dejan de prestar este servicio a fecha 31 de enero, pues los españoles tenemos un grave problema. Ahora se está hablando de que va a haber una nueva licitación donde el Gobierno va a hacer una oferta de en torno al 25-26%, va a seguir quedando igualmente desierta y ahora ya el Gobierno se está llegando a hablar de que pueden obligarles a llevar a cabo una prórroga forzosa a las 3 aseguradoras que están prestando ahora el servicio durante un periodo de 9 meses. Es que aún así son patadas hacia adelante, son parches que no solucionan el problema de raíz. La señora Maiso hablaba de que hay determinadas formaciones políticas que no les gusta este modelo y que realmente quieren acabar con él. La verdad es que cuando salió el informe de la ministra de Salud, que dijo que en 9 meses el Gobierno de España podría, o la sanidad pública española, el Sistema Nacional de Salud, podría absorber a estos funcionarios y que se podría solventar el problema, lo cierto es que no tiene ni pies ni cabeza. Pero bueno, veremos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Lo cierto es que esto al final es un melón para las comunidades autónomas, porque si hay un ministerio que tenga pocas competencias, un ministerio que sea, por así decirlo, florero, ese es el Ministerio de Sanidad. Las competencias están prácticamente totalmente delegadas en las comunidades autónomas. Entonces también, ¿cuál es el juego que puede hacer este Gobierno? Dice, bueno, como la mayor parte de las comunidades están gobernadas por varones, entre comillas, del Partido Popular, pues cuando este melón se abra y cuando este problema recaiga en la señora Martín, en los consejeros del ramo de las diferentes comunidades, pues esto será responsabilidad del señor Mañueco, del señor López Miras, del señor, pues bueno, de todos los varones de Mazón, de todos los varones del Partido Popular, de Capellán, y ya veremos a ver cómo se las apañan las diferentes comunidades para gestionar este problema. Pero la realidad es que las aseguradoras no tienen ninguna obligación. Aquí hay muchas formaciones políticas que cuando se habla del sector vitivinícola, por ejemplo, hablan de que por ley se tiene que cumplir la ley de la cadena alimentaria y tienen la obligación de no trabajar por debajo de coste de producción. Y ahora con esto me imagino que pensará lo mismo y que las aseguradoras no tienen ninguna obligación de trabajar por debajo del coste de producción y de lo que a ellas les cuesta prestar ese servicio. Por lo tanto, pues ya veremos a ver cómo se solucionan los acontecimientos. El tema es que, bueno, para empezar yo creo que hay que aclarar algunos conceptos, señora Maiso. Creo que enturbiar y decir cosas que no son correctas nunca ayuda a un debate. Y en este sentido, el sistema Muface, del que ustedes hablan, tiene poco que ver con lo que estamos hablando. Aquí, el sistema Muface es que los empleados y empleadas públicas, en vez de tener un sistema de seguridad social, tienen otro sistema público, que es el sistema de la mutualidad de funcionarios, ¿vale? En ese sentido, dentro de las competencias del sistema Muface está la garantía de la cobertura sanitaria. Hace ya muchos años que por esos pactos que sistemáticamente tienen ustedes con el Partido Socialista y esa alternancia que se produjo durante muchos años en este país, optaron
todos ustedes por la privatización del servicio de la atención sanitaria. Y esto es el problema que tenemos en este momento, añadido por otra serie de cuestiones, que es todas estas situaciones que se generan cuando privatizan. Siempre nos dicen, bueno, a ellos les gusta hablar de colaboración público-privada, pero la realidad, y se ve ahora clarísimamente, no estamos hablando nada más que de una privatización de la atención sanitaria para los empleados y empleadas públicas. Y cuando privatizan, acaban generando e impulsando todo aquello que es lo contrario de lo que anuncian, porque hablan de cómo la libre competencia va a bajar los precios. Esto lo hemos oído muchas veces. ¿Qué ocurre posteriormente? Pues que hay oligopolios, hay pactos encubiertos. Esto ocurre con las eléctricas, ocurre en este caso concreto, pues ocurre precisamente con esta atención sanitaria. Mire, cuando hablamos de los agricultores, realmente que ver a los agricultores la que están pasando en lo económico y pretender compararlos con aseguradoras que tienen beneficios millonarios año tras año, pues desde luego creo que a ellos les haría poca gracia. A mí me parece desde luego... Menos a los funcionarios, me parece que les quiten el servicio. Risible, Sí. señor Aldá. Aquí ante lo que estamos realmente es ante un chantaje de las aseguradoras. Hay un incremento en la oferta de un 17%, ahí es nada, no sé a quién. Estamos hablando de 2.682 millones de euros de adjudicación. Y decía la señora Martín, costaría que se asumiera por parte del sistema riojano de salud, costaría 21 millones de euros. Si hacemos la división de esos 2.682 millones de euros entre los funcionarios acogidos, en La Rioja nos salen esos 21 millones de euros. Por lo tanto, sí es algo que se puede asumir. Y habría mucho también que hablar de estas condonaciones que se vienen aplicando sistemáticamente precisamente a estas empresas aseguradoras, que cuando no pueden prestar el servicio lo derivan a la Seguridad Social y como consecuencia de eso tienen que posteriormente pagar. Hay una noticia que suele pasar desapercibida cada X tiempo, que consiste en la condonación de esas deudas. Eso también es un valor de precio que estamos pagando los españoles y las españolas también para aumentar los beneficios de esas aseguradoras. Por tanto, el sistema público de salud tiene las posibilidades de acoger y atender en condiciones de calidad a los empleados públicos, incrementando las partidas presupuestarias precisamente en los 2.682 millones de euros por los que se ha licitado el concurso. Y en cuanto a los profesionales, también hay que hablar de los profesionales y hablar de que va a haber una serie de profesionales de la medicina que se van a encontrar con menos trabajo y que precisamente van a ser profesionales que podrán optar también al sistema público de salud y precisamente va a dar más profesionales disponibles para garantizarlo. Por tanto, esto es una cuestión que es una evolución natural, además, lo decía el señor Alda, pero por ejemplo en Navarra, que se opta mayoritariamente por el sistema de seguridad social, pero los funcionarios pueden optar en la atención sanitaria por uno u otro sistema. Nosotras, desde luego, defendemos que el objetivo del Gobierno de España debe ser fortalecer la sanidad pública y para eso la incorporación de todos los recursos a ese sistema, el dinero público para la sanidad pública. Bueno, quería hablar Sara Orradre y luego ha pedido la palabra Ángel. A ver si esta vez tampoco me guarde desde el mes pasado. Una ronda sin intervenir en el último programa y la guardo ahí. la guardo, Marta. Bueno, no, sí, pues en primer lugar aclarar también alguna cosa que se ha dicho aquí. El señor Alda comparaba efectivamente, bueno, decía, si en el caso de la agricultura, la ganadería, no se puede, hay que cumplir la ley de la cadena alimentaria y no se puede producir por debajo de costes, pues aquí nos parecerá más o menos oportuno que las aseguradoras tampoco cubran sus servicios por debajo de costes. Bueno, pues primero tendrán que demostrar que efectivamente están cubriendo sus servicios por debajo de costes. Se ha dicho bien que efectivamente ha quedado desierto una primera licitación, ahora mismo se trabaja en una segunda. Sí. Creo que estos últimos días además ha habido alguna reunión en la que la administración le pide a las aseguradoras potenciales que pueden optar a este contrato que presenten un informe por el cual justifiquen esa subida de precios que ellos reclaman de en torno a un 40% frente al 17% de la subida de las primas que le ha ofrecido la administración y bueno, pues parece que está estudiándose ese asunto. Por lo tanto, lo primero, un llamamiento a la tranquilidad. El hecho de que haya quedado primero desierto la primera licitación no quiere decir que no se vaya a llegar a un acuerdo en las próximas, vamos a decir así, en los próximos días, en las próximas semanas. Aparte de eso, también un llamamiento a la tranquilidad y salir un poco de este panorama tan apocalíptico que se está dibujando en el sentido de que los mutualistas no se van a quedar sin asistencia, ni mucho menos. La ley de contratación pública permite la prórroga del contrato en las mismas condiciones en las que se está prestando. Por lo tanto, los mutualistas no van a quedarse sin asistencia, van a tener las mismas asistencias con las mismas prestaciones y exactamente
los mismos servicios. Que las aseguradoras les están enviando cartas diciéndoles que el 30 de enero, pues oiga, hable usted con su aseguradora, porque eso no es así. Eso no es así. Yo entiendo que las aseguradoras pues quieran poner sobre la mesa una situación que a ellos les conviene llevar al máximo extremo de presión. Lo comentábamos ayer, ¿verdad?, en algún otro foro en el que también nos encontrábamos los portavoces de los grupos parlamentarios. Y bueno, pues efectivamente existen una serie de mecanismos a los que puede recurrir el Gobierno en este caso para garantizar la asistencia de esos mutualistas. Más allá de la viabilidad o no del sistema que se está hablando aquí y que también será efectivamente un melón que en su momento habrá que estudiar, se están programando ahora mismo, se están relatando escenarios en los que todavía no nos encontramos, es decir, todavía no hemos llegado a ese punto de empezar a determinar si es o no viable el sistema público de salud para asumir a los mutualistas que vayan a quedarse sin esa asistencia privada. El Partido Socialista es volver a privatizar, ¿no? Yo creo que la opción del Partido Socialista en el Gobierno, la opción del Partido Socialista en el Gobierno, señora Moreno, déjeme terminar, es la de buscar una solución a esta situación en la que se encuentra ahora. Su obligación ahora es intentar digamos, reencontrar el acuerdo con las aseguradoras para que este servicio se siga prestando. O sea, el dinero público para la salud pública son las manifestaciones. En el Gobierno lo vuelven a privatizar. Señora, déjeme terminar, por favor. Entonces, en lo que se trata es fundamental. El Partido Socialista siempre ha defendido la sanidad pública por encima de todo, los servicios públicos por encima de todo. Creo que eso no está en ningún género de duda. Decía, la viabilidad del sistema no es un asunto que se esté tratando ahora. Aún así tengo que decir que efectivamente no creo que el Gobierno de La Rioja, o que en concreto el Servicio Público Sanitario de La Rioja, tuviera problema para asimilar a los posibles mutualistas riojanos que pudieran en su momento quedarse sin asistencia. Pero digo, es que ese escenario todavía ni siquiera se está planteando en este momento. Y ya termino. Yo lo que creo es que el proceso de negociaciones está todavía abierto y que, bueno, pues que efectivamente hay un cambio sociodemográfico que habrá que tener en cuenta. Lo ha dicho también el señor Alda. Él ha dicho que 1 de cada 3 elige sanidad privada. Pues es que los mutualistas más jóvenes, en 2 de cada 3 eligen ya sanidad pública. Y por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues que efectivamente las aseguradoras están viendo cómo pierden rentabilidad. Porque mientras tienen que atender a un sector de población cada vez mayor que requiere de más servicios y por lo tanto tiene más coste, ven cómo ese coste que podría haberse compensado con los mutualistas más jóvenes que gastan entre comillas menos, pues no se está produciendo porque eligen en su mayoría sanidad pública. Bueno, pues ese es un aspecto que también habrá que analizar en su momento. Le preguntaba la representante de Izquierda Unida, ¿sería partidaria de mantener este sistema? Yo concretamente. Su partido. Por eso, porque bueno, yo a quien represento. No, es que, a ver, yo soy partidaria de que efectivamente se mantenga el servicio. ¿Por qué no va a mantenerse? Está respondido. Entonces, a través de empresas privadas. Hombre, claro. No está respondido. El sistema, el modelo tal y como lo conocemos, señora Moreno, quiere que se lo diga más claro. Llámelo usted como quiera. Es una situación que efectivamente, bueno, pues es una situación que hay sindicatos ahí reclamando este mismo sistema, su mantenimiento de su modelo. Son sindicatos, bueno, la Marea Blanca, de la Marea Blanca forman parte varios sindicatos, a los cuales veo representados en esas manifestaciones. Señora Moreno, por lo tanto no es incompatible lo uno con lo otro. O es incompatible la postura de determinados sindicatos que defienden este modelo y a la vez la sanidad pública. Yo le estoy preguntando si defiende que se integre en el sistema público o defiende la privatización de la asistencia sanitaria de los empleados públicos. Y ya me ha contestado efectivamente la privatización. Yo defiendo la cobertura de las personas que ahora mismo se encuentran preocupadas porque puedan ver peligrar este servicio del que hasta ahora se han venido beneficiando. Pues creo que lo que prima ahora es trabajar para la tranquilidad de esas personas. O sea, usted independientemente de estar los sindicatos, estamos viendo UGT y comisiones obreras. Me piden la palabra, pero bueno. Yo veo ahí sindicatos que se manifiestan a favor de la sanidad pública y se manifiestan a favor de Muface. Bueno, la señora Moreno tenía ganas de retratar al Partido Socialista, porque es verdad que muchas veces... Pero es que no hay ningún problema por eso. De incoherencia. No hay ningún problema, no, la incoherencia del Partido Socialista no hay ningún problema. Estábamos viendo la imagen de los sindicatos, de UGT y de comisiones, que yo no es que sea especialmente devoto de ninguno de ellos, pero es cierto que aquí puede haber cierta incongruencia, porque ellos son los máximos defensores de la sanidad pública, y es verdad que el modelo Muface
ellos lo defienden, y defienden que son derechos adquiridos por parte de los trabajadores, por parte de los funcionarios, y que ahora no se les puede quitar. Es verdad, porque también hay que tener en cuenta que muchos de estos funcionarios que están recibiendo este servicio actualmente ya están jubilados, son pensionistas. Entonces, claro, muchas de estas personas están acostumbradas a ir a un médico de cabecera al que ellos tengan costumbre de asistir y de ir. Tienen una serie de medicaciones pautadas y están inmersos en una serie de procesos, y es verdad que para todas estas personas, para todos estos jubilados, pues es un trastorno importante que ahora les digan, o que ahora les llegue el médico de cabecera de la aseguradora X, Adeslas, Asisa o DKV, y les diga que ya no pueden prestarle sus servicios y que tienen que canalizarlo a través de la sanidad pública. Exactamente. Yo creo que al final, jubilara, ¿no? yo creo que al final lo cierto es que nadie pone en duda de la importancia y de la necesidad de la sanidad pública, pero está claro que el modelo, para que haya un equilibrio, como he dicho en un principio, para que haya un encaje de bolillos y este sistema se sostenga, es necesaria la colaboración. Los datos están ahí. La media de edad de los mutualistas en los últimos 10 años se ha incrementado en 5 o 6 años. Ahora está la media en unos 58 años. Hace 10 años estaba en 52, 53. Todos sabemos que por desgracia, cuantos más años tengamos, más necesidades médicas tenemos y más gastos suponemos para la administración y también para las empresas, para las mutuas, para las aseguradoras en este caso. Entonces, pues bueno, que las empresas van a tener que demostrar que tiene que existir una trazabilidad de por qué están pidiendo un incremento del 40%, pues bueno, me imagino que tendrán que sentarse de nuevo con Óscar López, que al final es el ministro responsable de la materia, y ver todo en qué queda, pero al final los principales perjudicados no van a ser las aseguradoras, los principales perjudicados van a ser los funcionarios, y más en concreto los pensionistas, que son los que son el eslabón, entre comillas, más débil de todos. Demonizan a las aseguradoras. Hay más de 12 millones de españoles que a día de hoy, 12 millones de los 40 y tantos, 12 millones que tienen un seguro privado. Dudo que todos estos asegurados sean de extrema derecha, ni sean millonarios, ni multimillonarios, ni mucho menos. Entonces, y luego, por mucho que la señora Orradre ahora diga que hay un cambio de tendencia, lo cierto es que la media está ahí, y 2 de cada 3 funcionarios optan por la atención médica privada. Y dudo que estos funcionarios sean todos de extrema derecha o sean todos multimillonarios, o sea, para nada. Entonces, pues bueno. A ver, yo lo que creo es que en esta misma tertulia estamos viendo cómo los dos socios de gobierno, en este caso en el Estado, no están de acuerdo con una cuestión fundamental, y lo he dicho antes, porque Sumar está diciendo que este sistema no funciona, y el PSOE está dando la patada para adelante porque todavía tenemos tiempo. Yo creo que este problema, que no existía y que se ha producido gracias a la inacción del Ministerio, tiene que haberse solventado con tiempo. Y me explico. Si, como dice la señora Orradre, hay unas distintas características, si hay personas con mayor edad en cuanto al tema de los mutualistas, etcétera, etcétera, nos vamos a poner ahora a negociar un nuevo convenio, un nuevo concierto, cuando el que está caducado termina el 31 de enero. Lo debiéramos haber hecho hace meses, y que ese primer concierto que se licitó y se quedó desierto, que hubiera llevado las cláusulas que realmente necesitan los mutualistas de Muface. ¿Para qué? Pues para estar el 1 de enero del 25 sin ningún tipo de preocupación. Los 10.500 personas de La Rioja y sus familias. Pero es que es más, aquí me parece que es como todo sencillo, todo fácil, pero seamos realistas. Si estamos hablando de 1,5 millones de personas que tienen que pasar al Sistema Nacional de Salud, y que tienen que pasar, en este caso, al SERIS más sus familias, esto no se puede hacer sin ningún tipo de financiación extra o financiación ad hoc para este tipo de cosas. Porque hasta ahora el Ministerio, ninguno de ellos, ni el de Sanidad ni el de Función Pública, ha dicho nada al respecto. ¿O qué va a pasar aquí? Se van a transferir sin ningún tipo de contraprestación. Eso no lo dicen ni los estatutos de autonomía ni la Constitución, pero en cualquier caso, vamos a ser sinceros. Ahora mismo se está produciendo un ahorro de unos 890 millones de euros a las arcas públicas con este sistema. Si integráramos a todas esas personas, tal y como está la sanidad, la atención primaria, la atención especializada, en este momento lo que harían sería las listas de espera incrementarse, las citas de especialidad incrementarse. Por tanto, necesariamente verdad, vamos a ser
serios y vayamos a renovar ese convenio con un acuerdo entre las mutuas y el gobierno. ¿Qué es lo que tiene que ser? ¿Por qué? Pues porque la gente tiene que saber que el 1 de enero, que por cierto la prórroga ya han dicho las mutuas que la van a recurrir judicialmente. Pero bueno, en cualquier caso, para que la gente esté tranquila y para que ese desasosiego y esa preocupación que vemos en las manifestaciones, y me da igual que haya sindicatos que no, pero son 10.500 familias riojanas, pues no la tengan, porque no la tenían que tener. No, claro que no. Es que el desasosiego al Partido Popular le preocupa según quien se manifieste. Yo tengo una duda que las probablemente familias sea muy riojanas. tonta, pero... Y no ocurrirá, pero imagínense que esto explota, que no se llega a ningún acuerdo y estas 10.500 familias no están amparadas, digamos, por el sistema MUFACE. Estas 10.500 familias podrían acudir a la sanidad pública, evidentemente, ¿no? Sí, por supuesto. Estamos haciendo ver, o quizá haya quien no entienda, que de repente quedan desamparadas. Nadie en este país queda desamparada. Quiero decir, de facto... Hombre, que no llegará a la situación, entiendo, de que y algunas afirmaciones esto quede sin cerrar y algunas afirmaciones de facto acaben en la sanidad. Igual, quiero decir, yo entiendo que para una persona mayor y para una joven, perder a su médico de referencia, a su médico de atención primaria, me da igual en qué sistema, pues siempre es un trance, porque son temas pues muy delicados en ocasiones, pues tienes confianza con él, es importante, pero la realidad es que eso es algo que ocurre también con una jubilación, ¿no? Una persona mayor que ve que su médico se jubila también tiene que cambiar de médico. Pero es que esto no es así, señora Moreno. Esto es así. Si esas personas van a cambiar de médico es porque el gobierno no ha cerrado un convenio de acuerdo a las necesidades actuales. Déjeme acabar a mí, no es lo mismo. Bien, vamos a seguir con lo mismo. Hablaban de los sindicatos. Yo, claro, también he visto esas manifestaciones. Yo no he visto en ningún sitio a los sindicatos decir que, digo, no soy su portavoz ni pretendo serlo, pero lo que estaban reclamando es una solución. No estaban diciendo, no, páguense un 40% más a las aseguradoras. No les he oído en ningún caso. Yo lo que quieren es que el servicio se siga prestando. Lo que están denunciando, y en eso yo les doy parte de razón, es que ha habido que no se ha gestionado esto con la antelación adecuada. Porque si desde el primer momento el gobierno de coalición hubiera aceptado la reivindicación de Sumar, a la que la señora Maiso hacía referencia, de integración paulatina de este sistema, pues ahora estaríamos en otro contexto. Y el problema de fondo es que no plantean, que os dice una negociación, bueno, aceptar el chantaje, y si ahora dicen que no lo hacen por menos de un 60, se lo pagamos también, porque eso sí que sale de las arcas públicas. Y le pediría, señora Maiso, que los datos los documente, porque si no, ante lo que nos encontramos es ante bulos. Esto supone 890 millones de euros de ahorro. ¿De dónde salen? Es que ha dicho usted eso. Sí, ¿Y de dónde salen? Que está diciendo, que dice eso. Hay un informe. Que a usted igual no le gusta porque es de las asociaciones de sanidad privada, pero ese informe existe. Claro, entonces, y lo que he hecho es yo le digo, sacar mire, usted paga de 2 millones de euros que se va a ahorrar 1 millón de euros. Hombre, claro, pues es evidentemente un informe de parte, ¿no? Las aseguradoras privadas dicen que nos ahorramos 890 millones de euros. Mire, las cosas se tienen que documentar. Y la realidad es que en ningún caso se plantea, desde luego, que se asuma la atención de esos trabajadores, de esos empleados públicos o empleadas públicas que tienen la atención privada sin un aumento del presupuesto para la comunidad autónoma. Y vuelvo a repetirle, es que los datos cantan. No nos ahorraremos tanto cuando resulta que la señora Martín ha dicho que requeriría para atender, no, yo sé dividir, que requeriría para atender a estos empleados públicos 21 millones de euros, que es la parte proporcional, la parte alícuota que tenemos si dividimos los 2.682 millones de euros entre los empleados y empleadas públicas del país y los multiplicamos por los de La Rioja. Es fácil, hagan la operación. Evidentemente, es necesario incrementar los recursos para la atención sanitaria, para la sanidad pública. Ahí nos encontrarán. Lo que no nos van a encontrar es pretendiendo que nos achantemos ante los chantajes que no me mire de a quien mí, se está mire al Partido Socialista, que es el que tiene la competencia. Mire, a ella ya le he puesto en sus contradicciones y ahora se lo digo a usted. ¿Qué plantean? ¿Tragar por lo que digan las aseguradoras? Y si ahora piden un incremento del 100%. Que el convenio no lo cerramos nosotros, lo cierra el Partido Socialista. ¿Sabe lo que pasa, señora Maiso? ¿Sabe lo que pasa? Que el convenio lo cierra el Partido Socialista. Privatizadoras. Desde no tergiversen. Desde la luz, desde la industria, desde la sanidad, desde la educación, acaban en esto, en los oligopolios que nos chantajean a los españoles y a las españolas.
ministro de Función Pública es del Partido Socialista. Mire la señora creí que era Ramos. la de Sanidad, porque también tienen ustedes una cierta confusión. ¿De quién es la competencia, señora Maiso? Del señor Óscar López, ¿verdad? Bueno, Se lo acabo de yo de decir. verdad Digo, pero creo es que que... no hacen más que hablar de la ministra de Sanidad. Es que La está- ministra de Sí, Sanidad la sacó un Sanidad informe tremenda. el 18 de noviembre diciendo que Muface era No voy a hablar insostenible. yo de sus dirigentes federales, mejor me callo, porque... La ministra de Yo Sanidad insisto en es que estamos tremenda. dibujando un escenario en el que todavía Bueno, no nos encontramos. Bueno, también Y se que es habrá cierto- convendrá en que las administraciones autonómicas, viendo que les puede Claro, llegar sí, sí. Un número importante de, Bueno, pues entonces de la personas a las Rioja que lo que tiene- prestar servicio, se pongan a trabajar en ello. Hombre, solo faltaría. Pero bueno, eso. es que la administración riojana, en lo que a la sanidad se refiere, tiene muchos deberes que hacer sin contar con la Pues posible mal para que le venga incorporación. uno más, ¿no? Pero fíjese, si la señora Maiso, en la forma que tenía de decidir ciertas cosas, parece como que no confiara ni siquiera ella misma en el sistema público sanitario riojano, por algo será, ¿verdad? Pues yo le digo todo lo contrario. Precisamente el otro día leía también, yo he leído también algún informe en relación, que estudia, ¿no?, toda esta situación, que hablaba de que el incremento medio en las comunidades autónomas, en caso, insisto, de este escenario en el que tuviéramos que, o se tuviera que asumir también la atención a las personas que hasta ahora están atendidas por las mutuas, se produciría en torno a un 2,1% aproximadamente, que no deja de ser un incremento, digamos, normal, el incremento normal por crecimiento de población normal que pueda experimentar un sistema público al año. Sí que es verdad que habría comunidades autónomas que podrían verse más tensionadas, pero no era el caso de La Rioja, y que en cualquiera de los casos, lógicamente, sería necesario un periodo de transición, una transferencia de datos por parte de las aseguradoras al sistema público de salud, pero es que, insisto, es que estamos dibujando un escenario que todavía no existe. Yo creo que la responsabilidad del gobierno, señora Maiso, pues es trabajar este contrato pues con rigor y seriedad. No vamos efectivamente a pagarles a las aseguradoras de buenas a primeras lo primero que nos pidan sin comprobar cómo efectivamente, porque al final son empresas Lo que que están estamos buscando su diciéndoles es rentabilidad, que negocien. lógicamente. Que es su problema, sí, no sí, el de pero las hablando de comunidades negociar, autónomas. ¿de quién es el negocio aquí? Negocien. De las aseguradoras privadas, efectivamente. En eso tengo que estar de acuerdo con lo que dice la señora Moreno. No podemos darles de buenas a primeras lo primero que pidan. Por eso se les ha pedido un informe que acredite y justifique ese 40% de incremento que están pidiendo de las primas, cuando, como digo, se les ha ofrecido inicialmente un 17%. Bueno, los beneficios No que- caídos del cielo a las no eléctricas quiere ya se los decir, dieron ustedes. O sea no quiere que, bueno, decir que en tampoco un me proceso de chocaría nada. negociación, porque precisamente de eso se trata, de un proceso de negociación, pues se acaben entendiendo, que yo estoy segura de que se acabarán entendiendo en un plazo breve de tiempo, pues se vea ese porcentaje, pues digamos que por un lado o por otro más ajustado, pero en cualquiera de los casos habrá que trabajarlo. Y por supuesto también habrá que preguntarse si no son las propias aseguradoras las que están viendo que el negocio, entre comillas, ya no les sale rentable, porque claro, a ver de qué estamos hablando aquí. Yo lo entiendo, que ellas quieran, son empresas privadas, es legítimo que quieran obtener una rentabilidad, pero bueno, vamos a tratarlo todo con el rigor que Ya están requiere. ustedes al rescate. Ayer pagamos 1.000 y pico millones de euros precisamente a Europa como consecuencia del rescate bancario que pactaron ambos dos, ¿verdad? Pero bueno, no pasa nada. Esos millones no importan. Mire, igual venían bien para la sanidad pública. Hombre, obviamente Aquello que no cualquier nos iba a recurso costar viene nada, bien. decía Mariano Rajoy, ¿se acuerda, señora Maisó? No le va a costar ni un euro a los españoles. Bueno. Hasta el 2027 aún nos quedan por pagar 11.000 más. Mira, se me ha ido a Nacional la señora Moreno. Pues justamente hablaba Enar Moreno de chantaje de las empresas privadas a la administración, pues para... Es que beneficio y negocio con sanidad pública... bueno, pero hablaba ya de chantaje, que me voy. Y eso, fíjese, me ha hecho viajar a Madrid, que ayer, por cierto, hubo una la Copa de Navidad, que le llaman, del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con los periodistas, y se habló mucho de muchas cosas, de los múltiples procesos judiciales que hay abiertos en su entorno, también de una publicación de The Economist, creo que era, que que él alardeaba, ¿no?, y sacaba pecho, que dice que en el 24 este país ha sido pues la mejor economía de, no sé, Europa o incluso de mayor ámbito internacional. Bueno, que me pierdo. Entonces, hablaba de chantaje de las empresas, la diputada de Izquierda Unida, a la administración. Y en la sesión de control al gobierno es verdad que ciertas formaciones políticas, pues que tienen mucho que decir porque no se goza de la mayoría parlamentaria que se quisiera,
bueno, pues están apretando las tuercas y están intentando... ¿Quieres hablar de Junts, Marta? Así como que no quiere la cosa. Te veo que estás intentando Digo, llegar. claro, que me... Bueno, pero ahora el chantaje se lo ha hecho el PP, ¿o cómo? No sé. Bueno, de eso... ¿El PP se está entregando ahora a Junts, o cómo es esto? De eso es de no lo se que podía quiero pactar, que ¿no? hablen- con los terroristas. Y Yo con- sabía que querías llegar a eso, vamos pero a ser estaba serios, viéndote señora ahí Moreno, serpentear, me estabas ya... Para digo, serios ustedes. Cuando ustedes ¿qué llegan a un será? acuerdo, es un acuerdo lícito, ¿verdad, señora Maiso? Sí, Pero los cuando llegan acuerdos los demás, según, claro. es que se han sometido al chantaje. Hombre, yo pediría un poco de coherencia de lo que aquí creo que falta. La presentadora no ha terminado eso iba a ni decir me yo. dicho Sí, pero vayas a eso porque mira, ya está la imagen preparada. Vayan ustedes por donde quieran, Ya está la vayan imagen ustedes por preparada, donde sí. quieran. Pero yo me refería a cómo ciertas formaciones políticas pues tienen agarrado al grupo parlamentario socialista del PSOE, y así como ustedes van a hacer los deberes y van a tener el presupuesto aprobado para que a enero ese dinero Lo público... cual no pues, quiere decir que sea el presupuesto que nos gusta precisamente a nosotras. Nos bien, estás mirando aquí concretamente, pero bueno. pero es El que no les va a gustar es el de España, que no existe, ni va a existir. Bien, bueno, pues ya me introducen ustedes los Ya lo temas. veremos cuando Yo quería existe decir en que no España. va a haber un presupuesto nacional, pues porque... Sí, sí va a haber. Bueno, lo habrá, pero no a tiempo, quiero decir. Bueno, Lo y habrá, aquí pero va no va a aprobado costar este sangre, año. sí, Pero apruebe. ¿te acuerdas, Marta, de aquel primer discurso de Gonzalo Capellán en su investidura, que tenía la mano tendida, que iba a ser, a pesar de su mayoría absoluta, iba a dialogar, iba a negociar? Yo todavía, bueno, creo que con Vox han pactado un par de enmiendas o tres. No, sé. no. Sí, algo así han pactado, pero con el resto ni tan siquiera se han sentado a negociar, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Efectivamente han hecho el presupuesto de ella, que sea el presupuesto que La Rioja merece, pues ya hay un aviso. De eso hablaremos al final, de si es el presupuesto que La Rioja merece y de qué quieren ustedes para el año que viene, que está aquí ya a la vueltita de la esquina, para esta tierra. Pero que es que yo quería hablar de actualidad nacional y de lo que pasó ayer en el Congreso y de Junts, efectivamente, y de cómo se aprietan las tuercas. Si te entramos al trapo. Sí, bueno, sí. A su manera. Sí. Bueno, que Vale. de Junts, bueno, pues al final, evidentemente, los socios de gobierno que tiene el Partido Socialista, pues todos sabemos quiénes son y él sabe con quién está, se dice coloquialmente, nadando, ¿no? Entonces, pues bueno, Junts es verdad que sabe que ahora tiene la última bala, porque al final, si aprueba estos presupuestos, luego ya el gobierno puede seguir prorrogándolos hasta final de legislatura y va a poder agotar la legislatura en unos tiempos razonables, mientras que si estos presupuestos no se aprueban, pues es verdad que aboca a los españoles a unas elecciones. Pero bueno, yo creo que realmente una cosa es lo que nos gustaría y otra cosa es la realidad. Y la realidad es que a Junts, ya a estos partidos nacionalistas, estos partidos separatistas que quieren romper la unidad de España, no van a tener mejor socio de gobierno que Pedro Sánchez. Ya no digo el Partido Socialista, que también, pero justo en concreto Pedro Sánchez. Entonces, evidentemente, finalmente llegarán a un acuerdo. Bien sea público o bien sea encubierto, en función de una serie de cuestiones, ¿no? que negocien y que les dé el gobierno nacional a Junts, y como bien digo, terminarán llegando a un acuerdo. El encaje de bolillos es complicado, el equilibrio es complicado tanto en el País Vasco como en Cataluña, porque al final hay en ambos lados tienen dos socios de gobierno que a su vez a nivel regional se están peleando cuál es el partido más nacionalista o más separatista de los dos, Bildu, PNV, Esquerra y Junts. Entonces, pues bueno, la guerra y el encaje y el equilibrio que tienen que hacer, lo que estábamos hablando antes de la sanidad con las mutuas, pues con esto pasa exactamente igual. El equilibrio que tienen que tener estas formaciones políticas para no perder la imagen de separatistas, a su vez que consiguen lo que ellos quieren a nivel nacional, es muy complicado. Pero bueno, evidentemente Junts va a llegar a un acuerdo, porque como Junts rompa este gobierno, le deja todo el pastel a Esquerra y al PSC en Cataluña, y ellos, vamos, desaparecen en Cataluña. Entonces, evidentemente, tienen que llegar a un acuerdo. Pero bueno, cuanto más tensen la cuerda y más imagen den de que están forzando al gobierno de España, pues, por desgracia, más adeptos generan en su tierra y más apoyos tienen en su región. Entonces, este es el problema, este es el juego al que estamos sometidos y al que vamos a estar sometidos posiblemente hasta, ojalá me equivoque, pero bueno, hasta 2027, porque como bien digo, si estos presupuestos de 2025 se aprueban, que se terminarán aprobando de alguna manera seguro, ya el Partido Socialista va a poder prorrogarlos y ya vamos a tener elecciones en el verano del 27. Yo quería negar un poco la mayor.
Espere, pues antes de negar la mayor, vamos a escuchar a la visión de Cristina Maiso, del Partido Popular. Lo que ayer vivimos en el Congreso o a nivel general, pues es una más de lo que estamos viviendo, tristemente, por otro lado, desde que comenzó esta legislatura. Los socios de gobierno con los que pactó para acceder al Moncloa a Pedro Sánchez están mostrando lo que son. Por un lado, Bildu, que el acercamiento de los presos etarras a las cárceles vascas y que se den las competencias del tema de prisiones al País Vasco para que se concedan cuanto antes los tercer grados. Guardia Civil fuera de Navarra. Estamos hablando de que Esquerra ha pedido lo que está pidiendo. Junts y Esquerra la amnistía, los indultos, y todo se va concediendo. Entonces yo creo que esto es una más de una situación, sinceramente, que es triste y que lo que nos debería llevar a reflexionar a todos, incluido el Partido Socialista, es si de verdad merece la pena seguir en la Moncloa, dejando perder la dignidad y todo lo que tiene que ver con la democracia y con las instituciones. Porque ayer mismo, en ese corrillo que comentabas de esa copa de Navidad, el presidente Sánchez hacía unas declaraciones en contra del Poder Judicial que son muy peligrosas, porque estamos hablando del presidente de todos los españoles, en los cuales decía que los jueces los tienen el as por la manga. Son unas declaraciones que de verdad son muy duras, muy complicadas y que nunca debieran producirse. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo se están diluyendo todos los principios y los valores con los que se consagró nuestra Carta Magna, que por cierto, la época de concordia y consenso no empezó en el 75, empezó con la transición. Pero en cualquier caso yo creo que esto de verdad debiera hacer reflexionar a Pedro Sánchez y poner encima de la mesa qué le merece la pena. Si España y todo lo que tiene que ver con los españoles, o seguir un día más en la Moncloa, acorralado por casos de corrupción, por casos que afectan a sus ministros, por casos que afectan a sus colaboradores máximos y por casos que afectan a su familia, o de verdad convocar elecciones y que todos los españoles decidamos. Y antes de que lo digan, lo voy a decir yo. Vamos a ver, de lo que hablamos ayer es que en el Senado se pactó una enmienda que beneficiaba a las familias españolas, por la cual se suspendían los impuestos en materia de electricidad. 400 millones de euros de ahorro a las familias, 300 millones de ahorro a las pymes y 200 a las grandes empresas. Pero una vez más, cuando esa enmienda pasó el Congreso, hicieron esas cosas y esos cambalaches que están haciendo y que también van en contra de lo que es la tramitación parlamentaria en el Congreso, y se suspendió. Como también suspendieron el otro día la votación porque no la iban a poder ganar. Y en eso estamos. Por tanto, de lo que estamos hablando en este caso era de ahorrar a las familias españolas suspendiendo el impuesto de la electricidad, y no de todo lo que he dicho con anterioridad, que sinceramente yo creo que no merece la pena por España y por los españoles. Bueno, Yo quería negar la mayor. Yo también tengo que decir algo urgentemente. Yo efectivamente quería negar la mayor en un aspecto, y es que efectivamente hay más tensión, es verdad, pero también es verdad que no hay nada nuevo. Tú hablabas, Marta, de chantaje o de tenerlos cogidos, pero hace muchos... Ha pasado, sí. Sí, hace muchos años que hablamos de geometría variable, hace muchos años ya que ocurrió aquello de cuando los militantes del Partido Popular gritaban Pujol enano habla castellano, y cuando no sacó la mayoría absoluta, pues Aznar pasó a hablar catalán en la intimidad. Bueno, esto son cosas que suelen ocurrir. Y yo quiero meter aquí, introducir un aspecto, y esto no pasa casualmente, esto pasa porque tenemos una ley electoral que prima a los partidos mayoritarios en las circunscripciones. Y en ese sentido es verdad que el PNV o Junts no tienen más número de diputados del que proporcionalmente le corresponderían, pero sí tienen mucho mayor peso relativo, porque a los partidos que no son mayoritarios en el ámbito de ninguna circunscripción, pues son penalizados por esa ley electoral que Partido Popular y Partido Socialista pactaron. Luego debe ser que el sistema les gusta mucho, y les gusta mucho darle el poder relativo a los nacionalistas vascos y catalanes. Y en ese sentido, además,
ya lo decía la señora Maiso, que hoy tiene a gala dar cifras que no están documentadas en ningún sitio, porque realmente lo que hicieron fue eliminar el impuesto a las grandes eléctricas. Eso es lo que hicieron y el pacto que alcanzaron Junts y el Partido Popular, porque en eso se ponen de acuerdo rápidamente y dicen, no, es que, bueno, hay tensión, y es verdad que hay tensión, pero es que nunca un partido que se llama Partido de Estado, que es el Partido Popular, ha sometido al Estado a un chantaje tal como hizo durante muchísimos años, bloqueando el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo. Que tenemos una situación en la que, lejos de construir en positivo, que es lo que debe hacer, está sistemáticamente chantajeando y generando tensión sin necesidad. Mire, decir aquí, no, es que pactan el acercamiento de los presos vascos. Está en la Constitución, señora Maiso. Eso viene en la Constitución española. Es verdad que ustedes, entonces, su predecesora Alianza Popular no defendió el voto favorable a la Constitución, pero ahora ustedes dicen que defenderla. Bueno, pues en la Constitución española viene recogido la necesidad del acercamiento de los presos al lugar de su domicilio, porque lo contrario es considerado una vulneración de los derechos de su entorno y de sus familias, señora Maiso. Esto es así. Por tanto, vamos a ver si somos capaces de construir instituciones que sirvan para mejorar la vida de la gente. Y eso tendremos oportunidad de hablarlo luego, ¿no, señora con Radio Televisión señora Española? Rodríguez. Bueno, sí, a ver, Señora Moreno, formas, como han hecho con Radio Televisión Enar Española, el Moreno. Tribunal Constitucional, el CNI, el INE, el CIS de Tezanos, etcétera, etcétera, así, colonizándolo cuando y están quitándole la cuando están neutralidad, ustedes la poniendo las neutralidad. instituciones está todo muy Hombre, bien. por favor, señora Maiso, que las instituciones ponen los cargos quien le corresponde No, democráticamente. no. Esto va así. Cambia señora las reglas Maiso. del Mire, juego mire. para que les cuadre todo. Sí, claro. Tribunal Constitucional, Y ustedes se las saltan directamente las reglas del juego, no aprueban la renovación del Bloquean. Consejo General del Poder Judicial, la bloquean durante años yo y ya creo que está. las aseguradoras de las que hablamos aprendieron de ustedes, señora Maiso. Yo quiero apuntar una cosa Un porque la ha segundo, dicho que haya pasado antes, Enar Moreno, tampoco es excusa para que los españoles estén bastante hartos Sí, yo no digo de que que cada no vez esté de ver los espectáculos que se dan en el Congreso de los Diputados y de ver, pues no, a lo mejor no podemos llamarlo chantaje, porque no, pero de ver esa presión Bueno, y pues de ver será la ese juego circunstancia, pues en el que se juega estamos de acuerdo. ¿Está el Partido con bienes Popular que son de acuerdo todos. en hacer una reforma de la ley electoral que avance en proporcionalidad para que no tengan esos partidos el peso que tienen? Pues el Partido Popular, que es el que ahora en este momento se supone que está siendo Pregúnteselo a su socio de gobierno, perjudicado. que usted está Bueno, en el gobierno, vamos a ver. plantéelo con su socio Ya, de pero que es gobierno. que no vale. O ya no están, Pero que es Sumar que ya no no está. vale. Quiere escucharme. No vale. Ustedes saben que se requiere una mayoría determinada, ¿verdad, señora Maiso? Requiere de la confluencia del Partido Popular y del Partido Socialista. Con lo cual, yo puedo hablar con el Partido Socialista, que se me dice que sí, no llega. Pues yo hablo con usted, que es quien se queja del excesivo peso que tienen los nacionalismos y que, desde mi punto de vista y objetivamente, viene como consecuencia de una ley electoral que no prima la proporcionalidad. Tenía Sara Orradre algo urgente que decir, que no sé si se ha pasado ya la urgencia. Bueno, dicho, a ver, se ha hablado de concesiones, efectivamente, algo ha dicho la señora Moreno, pero bueno, por favor, pero si las mayores concesiones las hizo el señor Aznar efectivamente en el año 1996, cuando, como muy bien se ha recordado aquí, entre otras muchas cosas, pues decía que hablaba intimidad catalán en la intimidad porque era un idioma precioso y no sé cuántas cosas más. Me parece estupendo. Cedió las competencias de tráfico a los Mossos d'Esquadra en detrimento de la Guardia Civil, suprimió la figura del gobernador civil, el 30% del IRPF a las comunidades autónomas, ahí entraba también el PNV, un acuerdo con el PNV, en fin, bueno, tantísimas cosas. Ustedes, como tienden a mezclarlo todo para emponzoñar todavía más la situación, o sea, la situación en la que estamos viviendo, y para confundir todavía más a la opinión pública. Oiga, mire, de verdad que los telespectadores ya se saben la historia también y tienen además ahí perfectamente de hemeroteca. Y hablando de hemerotecas, consúltela usted, señora Maiso, porque el señor Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, no dijo no sé qué de las cartas Jugar con las cartas marcadas. No, eso es lo que dijo. Usted ha dicho que Jugar tenían un con as en las la manga. cartas. Lo ha dicho mal. Dijo concretamente: el Partido Popular Parecido. juega con las cartas marcadas, y tiene razón. Lo dije aquí hace 15 días en la última, O sea, no confían en el Poder Judicial, mire, poder del no Estado me venga usted, independiente. mire, yo lo que le digo, y ya sé que es una expresión coloquial que igual, bueno, voy a pedir perdón por delante, no vamos a
a seguir permitiendo que nos meen encima y nos digan que llueve, señora Maiso. Usted se rasgaba las vestiduras el otro día porque yo dije que había ciertos sectores del Poder Judicial, y concretamente ciertos magistrados, que estaban efectivamente ayudando al Partido Popular a generar este clima de crispación tan irresponsable y tan irrespirable. Pues lo vuelvo a decir aquí. El señor Pedro Sánchez ayer lo dijo y tenía razón en ese corrillo. Efectivamente, no tenemos ningún problema en decir que efectivamente el Partido Popular juega con las cartas marcadas. Y que si ya ha pasado antes, efectivamente, como se ha dicho aquí, sí ha pasado antes, pero recordemos cuándo. Siempre que no ha gobernado el Partido Popular hay este clima irrespirable de enfrentamiento político y de polarización que ha llegado a alcanzar unos límites absolutamente insospechables. ¿Por qué? Pues porque ahora se une a él pues la extrema derecha, ¿no? No teníamos bastante con la derecha extrema, que ahora tenemos también a la extrema derecha. Y esto ha ocurrido siempre que ustedes no gobiernan. Esto ha ocurrido siempre que ustedes no gobiernan. Por lo tanto, no se rasgue usted tanto las vestiduras, porque la politización de la justicia es un hecho que conocemos los que estamos aquí sentados. Aunque usted diga como que no, que usted confía mucho, me parece muy bien, confíe usted en lo que le dé la gana. La politización de la justicia es un hecho y lo saben los telespectadores que nos están viendo ahora. Y ha contribuido en gran medida a este clima de emponzoñamiento, de confusión, manipulación y de generación de bulos, a la que por otra parte también se ha sumado de forma vehemente, como no podía ser de otra manera, la extrema derecha representada por Vox. Eso que lo dice, porque hoy Ábalos va a declarar imputado por el caso Coldo al Tribunal Supremo, ¿no? Pero si es que al final, tiene que ver a mí me hace gracia que la señora Radere hable de clima irrespirable, de que hay una politización de la justicia, pero si es que el problema lo tiene el Partido Socialista con la gente que tiene dentro. Si es que el problema lo tiene el propio Partido Socialista. Si es que el ministro de Transportes que ha tenido que ir hoy a declarar que era ministro de Transportes de uno de los ministerios, no del Ministerio de Sanidad, que prácticamente no tiene competencias, el Ministerio de Transportes, 13.000, o sea, nosotros en La Rioja tenemos 2.000 millones de euros al año de presupuesto. Solamente este ministerio tiene al año 13.000 millones de euros de presupuesto, para que veamos la magnitud y la importancia que tiene este ministerio. Él y toda la gente de su alrededor, todos los satélites de su alrededor, son unos corruptos. Si ya estamos viendo lo que hacían con el dinero público y lo que hacían con su poder y con su capacidad de influencia. Si es que luego dice, no, el clima es irrespirable. Pero si es que nosotros no tenemos la culpa de que la mujer del presidente del gobierno de España y el hermano del presidente del gobierno de España utilicen la posición de poder de su familiar para no, si no son bulos, es que utilizan la posición. Pero ¿quién era Begoña Gómez hasta que era la mujer del presidente? Hay jueces que ¿qué capacidad tiene para recortes de prensa, desarrollar másteres? No, pero si yo entiendo que le molesta. Entonces, la realidad es entonces, cuando hablamos de que el clima es irrespirable, si es que el clima lo generan ellos, si tuviesen un comportamiento ejemplar, si tuviesen un comportamiento adecuado y acorde al puesto en el que ostentan, pues no habría estos problemas, no tendríamos estos problemas. Esta es la realidad. Pero es que el señor Ábalos era la mano derecha de Pedro Sánchez, o sea, no era uno que pasaba por ahí. Ahora intentamos decir que Aldama no era nadie. Bien, vale, Aldama no era nadie, pero es que el señor Ábalos era el señor Ábalos. José Luis Ábalos era la persona que consiguió que Pedro Sánchez recuperase el partido en 2017. Era la persona que déjeme hablar. Era la persona que en Aldea Nueva de Ebro, en el 2017 estaba con Concha Andreu, con Koldo, con Santos Cerdán y con toda la gente que ahora le niega el Partido Socialista. Entonces estamos hablando del 2017. Estamos hablando del 2017. Entonces, esa es la realidad. Entonces, yo entiendo que sea muy difícil para un socialista tener que defender esto porque es un auténtico papelón. Pero no tiren balones fuera y hagan un poco de autocrítica. Si no, por lo menos quédense callados, ya está. Pero de verdad, o sea, asuman la realidad y que los españoles son muy conscientes de lo que está pasando con el Partido Socialista. Y es que tienen corrupción hasta las trancas. Ya, claro. Eso es lo que usted dice. Ya veremos la corrupción que hay. Dejen actuar a la justicia, tanto que dicen que creen en ella, ¿no? Ya están declarando, ya están todos pasando. En el último programa están todos declarando, oiga, mire, yo de verdad que ahora mismo firmaba un papel para que sean mucho más diligentes con todos estos casos de los que se está hablando, ojo, de los que hay indicios ciertos, que está detrás la investigación de la UCO, no de los bulos y recortes de prensa con los que algunos jueces han abierto causas. Hay jueces que han abierto causas con bulos. Pues ojalá sean mucho más diligentes determinando las responsabilidades. Ojalá sean más diligentes todos los jueces determinando responsabilidades en estos casos de los que ustedes están tan preocupados, que descubriendo quién era M. Rajoy. Yo ahora mismo hablando de diligencia, que lo sabe hasta él quién era. Tenemos algo de prisa porque hemos agotado el tiempo de programa. Me gustaría que los portavoces parlamentarios, en 30 segundos cada uno, que ya sé que no van a cumplir y entonces nos vamos a pasar un poquito, pues contasen a los espectadores qué es lo que desean, evidentemente en el plano político, parlamentario, en lo que está en su mano para este 2025, ya podía ser,
20 añitos menos, ¿eh? Para este 2025 y para esta tierra, para La Rioja. Empezamos por Vox, empezamos por quien quieran, ¿eh? Hombre, Da yo, igual. a mí me va a dar tiempo de hablar si no empiezo yo, porque Venga, si no me veo que en la empiece. última ronda... Venga, pues empieza, mira, pero empiezo yo. empieza Yo lo que me gustaría pedir al próximo año es que el Partido Popular en el Gobierno empiece a trabajar de una vez por todas legislando algo. Mire, un dato, el plan normativo de este año 2024 no se ha cumplido nada más que la aprobación de los presupuestos. Contempla 76 propuestas normativas. Ojo, que lo que hacemos, lo que se hace con las leyes es facilitar la vida de los ciudadanos, mejorar su vida, ¿eh? 76 propuestas normativas, son 13 proyectos de ley y 63 decretos y de momento no han aprobado más que los presupuestos, todavía no se han aprobado, de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Fíjense si tienen deberes por hacer. 2024, a punto de finalizar, el plan normativo. No lo cumplen ni ellos. No hace falta que responda, que aproveche su tiempo para lo que quiera. Bueno, pues yo creo que desde el punto de vista político y parlamentario, yo creo que nos enfrentamos a un 2025 con muchísimos retos, muchísimas ilusiones, desde el punto de vista, como digo, político, parlamentario, pero también desde el punto de vista personal, y yo creo que tenemos que afrontar ese 2025 pues con esa ilusión y con esa fuerza que tenemos los riojanos. A nivel parlamentario, pues se aprobarán las leyes que haya que aprobarse, como la ley del paisaje que ya está, la ley de cuidados paliativos, entre otras, y a nivel político, pues lo mismo, 76. siguiendo, implantando el programa de buen gobierno de Gonzalo Capellán, porque entendemos que es lo que los riojanos nos dijeron. Pero en cualquier caso, yo creo que eso, que todos los riojanos tengan un 2025 muchísimo mejor y fructífero para ellos, para sus familias y, por supuesto, para todos los que estamos aquí en esta tertulia. Vamos a dejar acabar, vamos a dejar a Enar Moreno y dejamos acabar a la parte masculina de la tertulia. Bueno, pues sí. Bueno, yo sumarme también a ese deseo en lo personal para que a todo el mundo, a los que estamos en esta mesa, pero también a todos los riojanos y las riojanas, les deparen muchas cosas buenas el próximo año. Pero desde luego en lo político yo lo primero que pediría es, bueno, primero la normalización y la reivindicación de la palabra política. Creo que la política, que muchas veces lamentablemente jugamos a desprestigiarla, es algo que es útil y que sirve para mejorar las condiciones de vida de los riojanos, de las riojanas, de los españoles, de las españolas y a nivel internacional europeo. Y en ese sentido creo que debiéramos hacer un poco de autocrítica y poner encima de la mesa en muchas ocasiones aquello que nos une y poner en valor también lo que nos desune, porque incluso en lo que nos desune debemos entender que debemos aspirar a cambiar para mejor las cosas. No comparto gran parte del programa de buen gobierno del Partido Popular, pero hay algunos aspectos en los que podemos estar de acuerdo. Creo que hay iniciativas importantes que sería importante que el gobierno de mayoría absoluta negociara también para poner en valor la ideología, para poner en valor la política, para la defensa de esa sanidad pública que decía el Partido Popular que todos estábamos de acuerdo, de esa educación pública, de esos servicios públicos, abordar la revolución de los cuidados y que nuestros padres, nuestras madres y nuestros hijos tengan esa atención desde lo público que tanto necesitan. Bueno, Ángel Alda. Gracias, Marta. Bueno, pues yo deseo que el 2025 sea un año muy bueno para todos los riojanos en particular y los españoles en general, que podamos gozar de buena salud, que yo creo que es lo principal, y luego todo lo demás pues ya irá viniendo. Y es verdad que bueno, pues a nivel político pues que La Rioja pues consiga superar los principales retos en las diferentes áreas, a nivel de infraestructuras, a nivel de sanidad, a nivel de agricultura, con todos los problemas que tiene el campo, y que bueno, que nosotros desde las instituciones, desde el Parlamento de La Rioja, si somos capaces de acercar posturas para serles realmente útiles a los riojanos y que ellos perciban que nosotros el trabajo que estamos haciendo lo hacemos en beneficio de ellos y no en estar nosotros, entre comillas, por así decirlo, a la gresca todo el día sin dar soluciones, pues bueno, yo creo que si terminamos el año 2025, si llegamos a estas fechas y conseguimos que los riojanos perciban que los políticos en el 2025 somos más útiles de lo que hemos sido en el 2024, pues me imagino o entiendo que entonces habremos hecho bien las cosas. Han escuchado, señoras, señores, todos estos deseos, me quedo con esa utilidad y hay quien dice que es un mal necesario la política o los sindicatos. A veces es verdad que banalizamos y nos quedamos con los aspectos más... En Grecia los que no participaban en política eran los idiotas, yo solo digo eso. No lo decía yo, lo decía Pericles. Son sus políticos, son sus portavoces. Yo os lo digo muchas veces, que invierten mucho tiempo, que trabajan mucho, que no todo ese tiempo se ve, que a veces los denostamos todos, y a veces participamos nosotros, los periodistas, pues en ese
en ese debate, en ese barro, en ese salseo, pero luego detrás hay mucho trabajo. Pero también hay que reconocer que debates como este, donde hay la oportunidad de explicar un poco cuál es una postura de cada uno, pues yo creo que también ayuda. Hay una cosa, que es que ellos son muy accesibles, que es que esta es una tierra muy pequeñita, que son 33, que somos 300.000 y pocos habitantes, así que se puede dirigir a ellos directamente. El Parlamento es un Parlamento pues muy de la tierra, exacto. Pero también pueden dirigirse a este programa, por todos los medios que deseen, por WhatsApp, por teléfono, a través de las redes sociales. Señoras, señores, lo ha dicho Ángel Alda, lo más importante, la salud. Porque si eso falla, falla todo lo demás. Pero a partir de ahí, pues vamos a divertirnos, vamos a ser un poco... Y que caiga el gordo en La Rioja. Bueno, es domingo, el 22. 22 domingo. Nos va a hacer trabajar mucho en domingo, pero sí, que caiga el gordo aquí. Si cae, claro, si cae. Esa lluvia de millones aquí en La Rioja. Con ese deseo de felicidad, de salud, de que caiga el gordo si es posible. Nos vamos a despedir ya hasta el año 2025, en enero nos veremos de nuevo aquí en la televisión de los riojanos. Gracias a ustedes, a vosotros, y gracias, señoras, señores, por acompañarnos. Gracias, Marta. Gracias. Gobierno de La Rioja.